Muy bendecidos, amados. Aquí estamos con más un video para seguir hablando de estas verdades tan importantes de lo que es el Evangelio, la gracia de Dios. Yo los llamo a esta serie de videos, unos más cortos, otros con un poquito más de duración, semillas de fe y gracia. Es exactamente eso que yo considero que son, porque son semillas que van a ser sembradas en el corazón, es decir, en el espíritu y en el alma también, y van a traer su fruto, van a conformarnos exactamente con nuestra realidad presente. Cristo no es nuestra realidad futura. Cristo no es algo que va a ser alcanzado, ya es nuestra realidad presente. Como yo dije en algunos otros videos, en el nuevo pacto no hay promesas, hay realidades. Todas las promesas que están en el antiguo pacto ahora son realidades. Lo que vemos es la manifestación de lo que Dios dijo que sería. Todo lo que algún día va a ser, algún día va a ser, algún día va a ser. Cuando vino Jesús, eso ahora es. Somos santos, somos prósperos, somos justos, hemos sido redimidos. La naturaleza pecaminosa ya no es parte de lo que somos. Tenemos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Tenemos la naturaleza divina en nosotros. Andamos en lo sobrenatural. Son realidades. No es algo para futuro. Y me gustaría ver acá un texto con la NTV, Nueva Traducción Viviente, que es más clara, ¿no? Por ser un lenguaje más simple, más directo, de Romanos 6, del verso 1 al 4. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. La palabra de Dios es muy clara, amados, ¿no? Hace falta traer a un par de teólogos para destrozar algo que es muy simple. Interpretación de texto y su contexto. La Biblia siempre dice lo que quiere decir. En lugar de buscar a alguien para interpretar lo que la Biblia está diciendo, debemos dejar que la Biblia se interprete a sí misma y que ella nos hable. Sin tener un concepto, que es un preconcepto, que alguien ya nos dijo, ¿no? Cuando leemos con un preconcepto, vamos a encontrar lo que estamos queriendo encontrar. Nuestra mente nos va a confundir, nos va a engañar y vamos a llegar a encontrar ahí en el texto lo que nos dijeron. Saquemos todas las ideas de lo que nos dijeron y leamos permitiendo que ella, la Biblia, nos diga lo que son las cosas. Esa es la forma de estudiar la Biblia y encontrar la verdad. Bien, vamos a analizar el texto. Pablo está hablando aquí exactamente de nuestra muerte para la naturaleza pecaminosa, de nuestro viejo yo. Y empieza con esa pregunta, ¿deberíamos entonces seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y la respuesta en el verso 2, por supuesto que no. O sea, ya que tenemos una gracia tan maravillosa, esa es la idea, ¿no?, del texto y lo que viene en el capítulo anterior. Entonces, si esa gracia es abundante, si es infinita, entonces podemos seguir pecando para que esa gracia se manifieste. Se dice no. ¿Y por qué no?
nosotros hemos muerto al pecado. Fíjese, estamos muertos para el pecado. El pecado ya no es un problema para el creyente. Y por la sencilla razón de que ya estamos muertos para él. La naturaleza pecaminosa ya no está en nosotros. Nuestro hombre de pecado ya no existe. Esa es la razón. Dice, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Es imposible. Porque nuestra naturaleza ahora es la naturaleza de santidad. Estamos unidos al Señor, somos uno con Él y somos partícipes de su naturaleza divina. Es imposible que vivamos en pecado. Por lo tanto, aquellos que dicen que estudiar la palabra y enseñar sobre la gracia, que es la realidad presente en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Pacto, es dar a las personas, a los hermanos, el derecho o impulsarlos a vivir una vida desenfrenada en el pecado. Nada más falso. El que habla así no entendió lo que las Escrituras dicen. El verso 3 dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Nos unimos a Cristo en el bautismo, no el bautismo en aguas. Algunas personas van a decir que fue en el bautismo en aguas, pero yo creo que está hablando aquí del bautismo en el cuerpo de Cristo. Cuando recibimos a Cristo, somos inmergidos completamente en su cuerpo espiritual. Está hablando de eso. Ahí nos unimos a Él, en su muerte. No nos encontramos como somos uno con Él. Él murió, pero fuimos nosotros que morimos junto con Él. El verso 4 y último dice, pues hemos muerto, dice otra vez, y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces así, llevando a la misma línea de pensamiento, como estamos unidos a Él, Él murió, morimos nosotros. Él resucitó, resucitamos nosotros para esa vida nueva. Vida libre de pecado. Vida libre de lo que nos limitaba. Esa idea del yin yang. Esa idea de que hay algo santo, que es mi espíritu, unido al Espíritu de Dios con su naturaleza, pero tengo en mi carne la naturaleza adámica que lucha en contra. Eso no existe, no es una idea bíblica. Acabamos de ver un texto acá que habla que somos santos. De hecho, lo que nos llevaría a vivir una vida de pecado es pensar exactamente eso. No. La naturaleza de Adán está acá. Por eso yo me permito esos pensamientos, ¿no? Por eso es que, te sabe, estamos atrapados en esa naturaleza y estamos poco a poco llegando a hacer lo que debemos ser. No. Lo somos ahora, dice la palabra. Por lo tanto, debemos manifestarlo ahora. Y en lugar de pensar que somos pecadores y que estamos bajo la naturaleza adámica, debemos pensar la realidad de lo que somos. Santos, justos, puros en Dios. Porque ahí, identificándonos con lo que debemos identificarnos realmente, entonces es lo que viviremos y es lo que manifestaremos. Piensa sobre eso, hermano. Vamos a alinear nuestras vidas, nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas a la realidad de la palabra. Yo creo que ya terminó el tiempo donde se iba transicionando de la ley hasta el movimiento de la fe, el movimiento de la fe hasta la plenitud, la gracia. Es hora de que la verdad sea enseñada abiertamente a todos, que caiga la tradición humana, que caiga la religiosidad y que la plenitud sea visible y vista en los hijos de Dios. Bendecidos.